Atentos porque las cámaras captaron algo que nadie esperaba ver este sábado. Hansi Flick sentado en el banquillo del Camp Nou con la mirada completamente perdida, prácticamente al borde de las lágrimas después de ganar 3-1 contra el Alavés. Rafinha, el capitán, se acercó corriendo a consolarlo mientras Flick negaba con la cabeza una y otra vez. Y lo que Flick le confesó a Rafinha en ese momento va a cambiar absolutamente todo en el Barcelona. Me voy del equipo, Rafa. Ya no puedo más. Nadie me hace caso. Palabras devastadoras que nunca pensamos escuchar de un entrenador que ganó el sextete con el Bayern de Múnich. Pero espera, porque lo que está pasando realmente en el vestuario del Barcelona es todavía muchísimo peor de lo que imaginas. Hay una rebelión silenciosa. Hay jugadores que ignoran completamente las instrucciones de Flick. Y hay una crisis de autoridad que puede destruir el proyecto más ilusionante del Barcelona en años. Quédate hasta el final porque te voy a contar exactamente quiénes son los jugadores que están en rebeldía abierta contra Flick, por qué Lamine Yamal está yendo completamente a su bola, y la decisión desesperada que Joan Laporta está a punto de tomar para salvar a su entrenador. Esto es el principio del fin para alguien en el Barcelona, y nadie sabe todavía si será Flick quien se vaya o los jugadores rebeldes. Para entender la magnitud de lo que pasó este sábado en el Camp Nou, necesitamos partir de los hechos. El Barcelona ganó 3-1 contra el Alavés. En teoría, un resultado perfecto para ellos. 3 puntos importantes. Liderato provisional de la Liga Española. Todo pintaba bien desde fuera, pero la realidad fue completamente diferente a lo que mostraba el marcador. Porque el Barcelona jugó mal durante todo el encuentro. Muy mal. Sin intensidad real en el campo. Sin orden táctico visible. Sin esa identidad de juego tan clara que Flick había construido meticulosamente durante toda la temporada anterior con tanto esfuerzo y dedicación. Y Flick lo vio absolutamente todo desde su posición en el banquillo. Él vio como Lamine Yamal no presionaba cuando debía hacerlo según el plan establecido. Vio como Dani Olmo iba completamente a su bola ignorando todas las instrucciones tácticas gritadas desde el costado. Vio como la famosa trampa del fuera de juego, que él había perfeccionado tanto, se rompía constantemente porque los jugadores no estaban sincronizados entre ellos. Esa línea defensiva altísima tan arriesgada que había sido una de sus señas de identidad más características durante meses. El sistema que dejaba a los delanteros rivales en fuera de juego una y otra vez. Ahora simplemente no funcionaba para nada. Y Flick vio cómo su equipo se estaba desmoronando delante de sus propios ojos en pleno partido. El equipo que él había moldeado con tanto cuidado. Y no pudo soportarlo emocionalmente. Cuando acabó el partido y todos celebraban la victoria como si nada hubiera pasado, Flick se hundió completamente. Se sentó en el banquillo con la cabeza totalmente gacha, negando repetidamente con la cabeza de lado a lado, y las cámaras de DAZN captaron ese momento exacto. Ese momento en el que un entrenador que se supone debe ser la roca inquebrantable del equipo, se rompió emocionalmente delante de millones de personas. Rafinha lo vio desde el campo y siendo el capitán que es actuó inmediatamente. Siendo el jugador leal que siempre ha sido con Flick, corrió hacia él. Se acercó rápidamente, se sentó a su lado en el banquillo y empezó a hablar con él intentando consolarlo desesperadamente. Intentando animarlo con palabras, diciéndole que todo iba a mejorar pronto, que el equipo volvería a su mejor nivel sin duda, que esto era solamente un bache temporal pasajero, pero Flick no se lo creía en absoluto. No creía ni una palabra de lo que Rafinha le decía con toda su buena intención. Y ahí es donde la conversación se puso realmente seria entre los dos. Muy seria. Porque según fuentes que estuvieron cerca de ese momento privado, Flick le confesó a Rafinha algo absolutamente devastador para el club. Me voy del equipo, Rafa. Ya no puedo más con esto. Nadie me hace caso aquí. Los jugadores van completamente a su bola. No siguen mis instrucciones para nada. Y yo no puedo entrenar a un equipo que simplemente no me escucha. Esas palabras fueron como un puñetazo directo en el estómago para Rafinha, porque si Flick se va del Barcelona, absolutamente todo el proyecto se viene abajo de golpe. Todo lo construido durante la temporada pasada se evapora completamente, y el Barcelona vuelve al caos total. Al cambio constante de entrenadores cada año, a la inestabilidad permanente, a la mediocridad deportiva, y Rafinha intentó convencerlo con todas sus fuerzas de que no se fuera del club. Le dijo que el equipo lo necesitaba desesperadamente, que era el mejor entrenador que había tenido en toda su carrera profesional, que juntos podían solucionar absolutamente todo esto. Pero Flick seguía negando con la cabeza sin parar. Seguía hundido completamente en su desesperación profunda, porque lo que está viviendo ahora mismo no es solo una mala racha temporal de resultados negativos, es una crisis total de autoridad, una pérdida completa del control sobre su propio vestuario. Pero espera, porque lo que está pasando en el Barcelona no empezó realmente este sábado en el Camp Nou. Empezó hace varias semanas atrás en el calendario.
Empezó cuando el equipo perdió contra el PSG de París en Champions League, cuando perdió el clásico contra el Real Madrid en el Bernabéu, y cuando fue humillado 3-0 por el Chelsea en Stamford Bridge de Londres. Esas derrotas no fueron simplemente resultados deportivos negativos sobre el papel, fueron síntomas claros de un problema muchísimo más profundo dentro del club. El problema real es que los jugadores del Barcelona ya no están ejecutando el plan táctico de Flick como antes, ya no están siguiendo sus ideas revolucionarias, ya no están comprometidos realmente con su filosofía de juego tan específica, y Flick lo sabe perfectamente bien. Lo ve claramente en cada entrenamiento diario, lo ve en cada partido del fin de semana, y lo más frustrante de todo para él es que no sabe cómo arreglarlo definitivamente. Porque lo que realmente está pasando en el vestuario azulgrana es todavía muchísimo más grave de lo que parece desde fuera. Resulta que hay jugadores que abiertamente están ignorando las instrucciones directas de Flick. Lamine Yamal, por ejemplo, el joven talento de 18 años que se ha convertido en la estrella máxima del equipo, que es el futuro brillante del Barcelona, ha empezado a ir completamente a su bola en el campo. Durante los partidos Flick le grita desde el banquillo que presione al rival, que ayude en defensa cuando pierden el balón, que siga el plan táctico establecido, y Lamine simplemente lo ignora por completo. Simplemente hace exactamente lo que quiere en cada jugada porque sabe que es intocable en el equipo. Porque sabe que Laporta nunca permitirá que lo saquen del once titular. Porque sabe que puede hacer lo que le dé la gana sin consecuencias. Y Dani Olmo es otro caso problemático similar. El mediapunta español que debería ser el cerebro organizador del equipo, el que conecta todas las líneas. Está jugando de manera completamente individual pensando solo en él, no conecta con sus compañeros en el campo, no sigue los movimientos tácticos ensayados durante la semana. Simplemente busca su propio lucimiento personal en cada balón. Y eso rompe toda la estructura táctica que Flick intenta implementar desesperadamente. Y luego está la línea defensiva del Barcelona. Esa famosa trampa del fuera de juego tan característica que Flick había perfeccionado completamente la temporada pasada con tanto trabajo. Una línea altísima en el campo, muy arriesgada sin duda, que requería una sincronización absolutamente perfecta entre los cuatro defensas en todo momento. Cuando funcionaba era simplemente brillante. Dejaba a los delanteros rivales en fuera de juego constantemente, partido tras partido. Pero cuando fallaba, era completamente catastrófico para el equipo. Y últimamente está fallando muchísimo más de lo normal. ¿Por qué está fallando tanto ahora? Porque los defensas no están sincronizados entre ellos para nada. Porque uno sube la línea mientras otro se queda atrás. Porque uno presiona al rival mientras otro retrocede. No hay comunicación real, no hay coordinación visible. Y Flick se está volviendo literalmente loco intentando arreglarlo cada día. Pero no puede arreglarlo porque los jugadores simplemente no están ejecutando lo que él les pide constantemente. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para más contenido así. Atento ahora porque lo que pasó después del partido contra el Alavés es todavía muchísimo más revelador de la situación real. Resulta que Flick no solamente habló con Rafinha en el banquillo después del pitido final, también convocó una reunión de emergencia en el vestuario del Camp Nou. Una reunión urgente donde dejó muy claras todas sus frustraciones acumuladas. Donde les dijo a los jugadores, sin ningún rodeo diplomático, que no estaban siguiendo el plan establecido, que estaban jugando de manera completamente individual cada uno, que estaban destruyendo absolutamente todo lo construido durante la temporada pasada con tanto esfuerzo. Y la reacción de algunos jugadores fue completamente defensiva ante sus palabras. Lamine Yamal, según fuentes directas del vestuario, respondió diciendo que él estaba jugando bien en el campo, que estaba generando peligro constantemente, que estaba siendo el mejor jugador del equipo sin discusión, y que si Flick no estaba contento con eso, entonces el problema era de Flick y no de él. Esa respuesta dejó completamente helado a Flick en ese momento, porque demuestra exactamente cuál es el problema fundamental aquí. Lamine no entiende para nada que el fútbol es un deporte colectivo. Cree firmemente que con hacer jugadas individuales brillantes es suficiente para ganar, pero no lo es en absoluto, porque mientras él brilla individualmente en el campo con sus regates, el equipo sufre colectivamente sin orden táctico. Y Dani Olmo tuvo una reacción muy similar a la de Lamine. Dijo que él estaba intentando generar juego constantemente, que estaba buscando los pases hacia adelante, que no era su culpa si sus compañeros no estaban en las posiciones correctas del sistema, otra vez culpando a otros en lugar de asumir su propia responsabilidad personal. Y Flick se dio cuenta en ese momento exacto de que había perdido el vestuario completamente. No totalmente todavía. Todavía tiene el apoyo incondicional de jugadores como Rafinha, como Robert Lewandowski, como algunos veteranos experimentados, pero ha perdido a los jóvenes del equipo, a los que se supone que son el futuro brillante del club, y eso es absolutamente devastador para él como entrenador.
porque Flick construyó este equipo específicamente alrededor de esos jóvenes talentos. Lamine es la estrella máxima. Fermín López es pieza clave del sistema. Pau Cubarsí es el futuro de la defensa azulgrana. Y si esos jugadores no lo siguen a él, entonces Flick no tiene realmente equipo cohesionado. Tiene simplemente un grupo de individualidades brillantes que juegan cada uno completamente a su aire. Y déjame contarte algo que muy pocos saben y que explica perfectamente cómo llegamos a este punto. La pregunta que todos nos hacemos es obvia. ¿Por qué los jugadores que la temporada pasada seguían ciegamente a Flick ahora lo ignoran completamente? ¿Qué ha cambiado tan drásticamente en estos meses? Y la respuesta es bastante compleja, pero tiene que ver directamente con el éxito conseguido. Porque la temporada pasada, el Barcelona era el equipo revelación de Europa. Nadie esperaba absolutamente nada de ellos antes de empezar. Y Flick llegó con sus ideas frescas revolucionarias, con su entusiasmo contagioso, con su energía desbordante. Y los jugadores lo siguieron porque no tenían nada que perder en ese momento. Porque estaban construyendo algo desde cero, sin presión externa, pero ahora es completamente diferente la situación. Ahora el Barcelona es favorito para ganar títulos. Ahora hay expectativas enormes. Ahora hay presión constante de la afición. Y algunos jugadores, especialmente los más jóvenes como Lamine, han empezado a creer que son más grandes que el sistema táctico, que no necesitan seguir instrucciones estrictas porque su talento individual puro es suficiente para ganar partidos. Y esa mentalidad está destruyendo al equipo desde dentro, porque el fútbol no funciona de esa manera para nada. No importa cuánto talento individual tengas si no juegas realmente en equipo, y Flick lo sabe perfectamente, por eso está tan frustrado constantemente. Por eso está al borde de renunciar a todo. Y mientras Flick se hunde más y más en su desesperación, hay otro factor que complica todavía más la situación delicada. Resulta que algunos agentes de jugadores están alimentando activamente esta rebelión desde fuera. Están diciéndoles a sus representados que no necesitan realmente a Flick para triunfar, que pueden brillar perfectamente sin él, que de hecho las tácticas estrictas de Flick están limitando su verdadero talento natural, y que si Flick se va del club vendrá otro entrenador más permisivo que les dará muchísima más libertad en el campo. Y esos mensajes están calando profundamente en jugadores jóvenes e impresionables como Lamine, porque los agentes tienen sus propios intereses económicos evidentes. Quieren que sus jugadores brillen individualmente para poder negociar mejores contratos millonarios. Y un sistema táctico estricto como el de Flick no les conviene para nada a ellos. Así que están activamente saboteando a Flick desde las sombras. Están convenciendo a los jugadores de que se rebelen abiertamente, de que ignoren sus instrucciones, de que jueguen a su manera sin restricciones. Y está funcionando perfectamente. Y está destruyendo al Barcelona completamente desde dentro. Pero espera, porque lo que pasó en los días posteriores al partido es todavía muchísimo más impactante que todo lo anterior. Flick no apareció en los entrenamientos del lunes siguiente. Oficialmente el club dijo públicamente que estaba enfermo, que tenía un virus cualquiera, que se quedaría en casa descansando tranquilamente. Pero la realidad fue completamente diferente a esa versión oficial. Flick no estaba enfermo físicamente en absoluto, estaba enfermo mentalmente por la situación, estaba agotado emocionalmente por todo, y necesitaba tiempo urgente para pensar con claridad, para decidir si realmente quería seguir en el Barcelona, para evaluar si valía la pena seguir luchando por un vestuario que no lo respetaba, para considerar seriamente si no sería mejor simplemente dimitir ya y buscar otro proyecto donde sus ideas fueran realmente valoradas. Y durante ese día que Flick pasó completamente solo en casa, Laporta entró en pánico total absoluto. Llamó desesperadamente a Rafinha, le pidió que fuera inmediatamente a casa de Flick, que hablara con él extensamente, que lo convenciera de que no dimitiera ahora, que le recordara por qué vino originalmente al Barcelona, que le dijera que todavía había esperanza real. Y Rafinha fue a su casa sin pensarlo. Pasó horas enteras allí hablando con Flick, escuchando atentamente, intentando convencerlo de quedarse. Y, según fuentes muy cercanas a ambos, fue una conversación tremendamente emotiva entre los dos, muy honesta y directa, donde Flick le abrió su corazón completamente al brasileño. Le dijo a Rafinha que se sentía profundamente traicionado por los jugadores, que había dado absolutamente todo por este club desde el primer día, que había construido un sistema táctico brillante, que había desarrollado a jóvenes que ahora eran estrellas mundiales, y que esos mismos jóvenes ahora lo ignoraban completamente, lo despreciaban, no valoraban para nada su trabajo. Y le dijo que ya no sabía si valía la pena continuar, que quizá era mejor irse del Barcelona, dejar que viniera otro entrenador, cualquiera, y que todos aprendieran por las malas lo importante que era tener disciplina táctica real. Pero Rafinha no se rindió ni un segundo. Le dijo a Flick que no podía irse ahora,
que el Barcelona lo necesitaba desesperadamente, que él lo necesitaba como entrenador, que sin Flick el club volvería al caos total, y que aunque algunos jugadores no lo valoraran ahora mismo, eventualmente entenderían todo, eventualmente aprenderían la lección. Y después de horas largas de conversación intensa, Flick finalmente cedió ante Rafinha. Aceptó volver al trabajo, aceptó seguir intentándolo, pero con una condición muy clara e innegociable. Le dijo a Rafinha que necesitaba urgentemente que Laporta tomara medidas drásticas, que hablara directamente con los jugadores problemáticos, que les dejara muy claro que o seguían sus instrucciones o habría consecuencias graves. Y Rafinha prometió que haría que eso pasara de verdad, que hablaría personalmente con Laporta, que se aseguraría de que Flick tuviera todo el apoyo que necesitaba. Y con esa promesa firme, Flick aceptó volver al entrenamiento el martes siguiente. Y ahora atento porque llegamos a la revelación final que explica absolutamente todo lo que está pasando. Resulta que Flick dio un ultimátum directo a Laporta hace pocos días. O Laporta toma medidas drásticas inmediatas contra los jugadores rebeldes, o Flick dimite al final de esta temporada. No antes, porque no quiere dejar al club abandonado en medio del caos total. Pero en junio de este año, si las cosas no cambian radicalmente, Flick se va del Barcelona definitivamente. Y ese ultimátum ha puesto a Laporta en una posición completamente imposible de resolver, porque ahora el presidente tiene que elegir un bando, claramente. Apoya a Flick y castiga a jugadores como Lamine, arriesgándose a perder a las estrellas del equipo, o mantiene contentos a los jugadores y acepta perder al mejor entrenador que ha tenido el Barcelona en años. Es una decisión que va a definir el futuro completo del club. Y Laporta lo sabe perfectamente, por eso está retrasando la decisión constantemente, por eso está intentando encontrar una tercera vía mágica, una solución perfecta que satisfaga a todos. Pero esa solución simplemente no existe en la realidad. Va a tener que elegir un bando definitivamente. Y según fuentes muy cercanas a Laporta, él está empezando a inclinarse hacia apoyar completamente a Flick, porque entiende perfectamente que sin disciplina táctica real, sin un sistema claro funcionando, el Barcelona no va a ganar absolutamente nada importante. El talento individual solo te lleva hasta cierto punto limitado, y contra los mejores equipos de Europa necesitas muchísimo más que eso. Así que Laporta está preparando una intervención directa muy pronto. Va a reunirse personalmente con Lamine, con Dani Olmo, con los otros jugadores problemáticos, y les va a dejar muy claro, o siguen a Flick completamente o se van del club. Así de simple y directo. Es una jugada tremendamente arriesgada, sin duda, porque si Lamine se revela finalmente, si decide que prefiere irse antes que seguir órdenes estrictas, el Barcelona pierde a su mayor estrella mundial, pero Laporta ha decidido que es un riesgo que tiene que correr obligatoriamente, porque sin Flick el Barcelona simplemente no tiene futuro exitoso posible. Y déjame contarte algo más que está pasando detrás de escena y que muy pocos conocen. Mientras Laporta intenta salvar a Flick desesperadamente, hay otro factor que complica todavía más la situación. Algunos jugadores veteranos están empezando a ponerse del lado de Flick, claramente. Están empezando a ver que los jóvenes están pasándose de la raya, que están siendo completamente irrespetuosos con el entrenador. Y eso está generando divisiones profundas en el vestuario azulgrana. Lewandowski, por ejemplo, ha hablado directamente con Lamine en privado. Le ha dicho que tiene que mostrar más respeto hacia Flick, que tiene que seguir las instrucciones dadas, que el talento individual no es suficiente para ganar títulos. Pero Lamine no lo escucha para nada, porque para él Lewandowski es del pasado ya. Es un veterano que ya no entiende el fútbol moderno. Y esa falta de respeto no es solo hacia Flick, es hacia toda una generación de jugadores que construyeron carreras brillantes siguiendo a sus entrenadores. Y ese choque generacional está partiendo al vestuario literalmente en dos bandos enfrentados. Por un lado están los veteranos experimentados, Lewandowski, Ter Stegen aunque esté lesionado, incluso Rafinha aunque es más joven, jugadores que creen en la disciplina férrea, en seguir al entrenador siempre, en el trabajo colectivo por encima de todo. Y por otro lado están los jóvenes promesas, Lamine, Fermín, Pau Cubarsí, Dani Olmo, jugadores que creen que su talento es suficiente, que las tácticas son secundarias, que pueden ganar partidos con puro talento individual, y en medio está Flick intentando mantener unido a un vestuario que se está desmoronando rápidamente. Y está perdiendo esa batalla claramente. Por eso está considerando dimitir seriamente, porque no ve salida posible. Suscríbete si te está gustando el contenido y comparte este vídeo. Y aquí está la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta públicamente. ¿Y si Flick realmente dimite en junio? ¿Qué pasa entonces con el Barcelona? Porque no hay plan B preparado. No hay otro entrenador esperando. Laporta tendría que buscar un reemplazo de urgencia total, y eso nunca sale bien en el fútbol.
O trae a un interino que no tiene la capacidad de Flick. O intenta fichar a un hombre grande que probablemente no va a venir en mitad de temporada. Y mientras tanto, el vestuario seguiría dividido en dos. Los problemas tácticos seguirían ahí sin resolver. Y el Barcelona se hundiría todavía muchísimo más en la tabla. Probablemente perdería la liga ante el Real Madrid. Probablemente no se clasificaría a los octavos de Champions League. Y la temporada se iría completamente al garete. Es un escenario absolutamente catastrófico, pero es un escenario real, porque Flick está genuinamente considerando irse del club. No es una amenaza vacía, no es un berrinche temporal, es una decisión seria que está meditando profundamente, porque ya no puede más con esta situación. Y la imagen de este sábado con Rafinha consolándolo, con Flick prácticamente al borde de las lágrimas, es la prueba clara de eso. Es la prueba de que un hombre que parecía inquebrantable se está rompiendo bajo la presión enorme. Y lo más frustrante para Flick es que estos son los mismos jugadores que él desarrolló personalmente. Lamine era una promesa cuando Flick llegó. Ahora es una estrella mundial, y gran parte de ese desarrollo se debe al trabajo de Flick, a su sistema táctico que le dio libertad pero dentro de un orden, a sus instrucciones que lo hicieron mejor, y ahora ese mismo jugador lo ignora, lo desprecia. Y eso tiene que doler muchísimo, porque Flick no es un entrenador cualquiera, es alguien que ganó el sextete con el Bayern de Múnich, alguien que trabajó con los mejores jugadores del mundo, alguien que sabe exactamente lo que hace, y verlo reducido a esto, a suplicar que sus jugadores le hagan caso, a estar al borde de las lágrimas después de ganar un partido, es absolutamente devastador. Pero déjame decirte algo que va mucho más allá de lo que pasó este sábado, porque quizá estos jóvenes arrogantes necesitan vivir el caos total. Necesitan tener un entrenador mediocre que no sepa qué hacer. Necesitan perder partidos importantes consecutivos. Necesitan fracasar rotundamente para que finalmente entiendan lo afortunados que eran de tener a alguien como Flick, para que finalmente valoren lo que tenían. Porque ahora mismo no lo valoran para nada. Ahora mismo creen que pueden hacer cualquier cosa, que son más grandes que el sistema, que son más importantes que el entrenador, y esa actitud los va a hundir eventualmente. No ahora quizá, porque ahora todavía tienen suficiente talento para salir adelante, pero eventualmente cuando se enfrenten a equipos que sí tienen disciplina táctica, que sí juegan en equipo perfecto, que sí tienen un sistema claro, van a ser destrozados completamente. Y ese día cuando estén llorando después de otra eliminación humillante en Champions, cuando vean cómo el Real Madrid levanta otro título mientras ellos se quedan con las manos vacías, se van a acordar de Flick, se van a acordar de todas las veces que les dijo que tenían que presionar más, que tenían que seguir el plan, que tenían que jugar en equipo, y se van a arrepentir amargamente de no haberlo escuchado. Pero para entonces ya será demasiado tarde, porque Flick se habrá ido. Estará entrenando a otro equipo, probablemente en Alemania o en Inglaterra, donde los jugadores sí respetan a sus entrenadores, donde la disciplina todavía significa algo, y estará ganando títulos allí mientras el Barcelona se hunde en la mediocridad. Y ahora, para cerrar todo esto, déjame decirte algo fundamental. La imagen de Flick hundido en el banquillo no es solo la imagen de un entrenador frustrado después de un mal partido. Es la imagen de un hombre que está viendo cómo todo su trabajo, todo su esfuerzo, toda su visión, se desmorona delante de sus ojos, y lo peor es que no puede hacer nada para evitarlo. Porque el problema que tiene Flick no es táctico, no es que no sepa qué hacer, no es que sus ideas sean malas, el problema es que ha perdido el control sobre su vestuario, ha perdido la autoridad, ha perdido esa capacidad de hacer que los jugadores sigan sus instrucciones sin cuestionarlas. Y sin eso, no importa lo brillante que sea tu plan táctico, no importa cuánto conocimiento tengas del fútbol, si los jugadores no te siguen, estás completamente acabado. Y eso es exactamente lo que le está pasando a Flick, y Laporta lo sabe. Por eso está tan desesperado por retener a Flick. Por eso está dispuesto a tomar medidas drásticas contra los jugadores rebeldes, porque entiende perfectamente que sin Flick el Barcelona no tiene futuro, al menos no un futuro exitoso. Pero la pregunta ¿es demasiado tarde ya? ¿Puede Laporta realmente restaurar la autoridad de Flick? ¿O el daño ya está hecho, ya es irreversible? Y honestamente no lo sé, porque restaurar la autoridad de un entrenador después de que la ha perdido es casi imposible. Una vez que los jugadores han probado la libertad de ignorar a su entrenador sin consecuencias, es muy difícil volver atrás. Y Flick lo sabe. Por eso está tan pesimista. Por eso estaba al borde de las lágrimas. Porque en su corazón ya sabe que probablemente va a tener que irse, que esta situación no tiene solución real, que por mucho que Rafinha intente animarlo, por mucho que Laporta prometa intervenir,
las cosas no van a cambiar realmente. Los jugadores van a seguir haciendo lo que quieran, van a seguir ignorándolo y él va a seguir sufriendo hasta que finalmente, al final de la temporada, tome la decisión de irse, de buscar un proyecto donde sea valorado, donde sea respetado, donde pueda hacer su trabajo sin tener que estar mendigando que los jugadores le hagan caso. ¿Y tú crees que Flick debería quedarse y seguir luchando contra todo esto? ¿O ya es hora de que se vaya y busque un proyecto donde sea realmente valorado? ¿Pueden Lamine y los otros jóvenes cambiar su actitud arrogante? ¿O ya es demasiado tarde para salvar este proyecto? ¿Debería Laporta despedir a los jugadores rebeldes para salvar a Flick? Déjamelo en los comentarios porque esta historia todavía está por escribirse. Y el próximo capítulo va a ser absolutamente crucial para el futuro del Barcelona. Dale like para apoyar el canal, activa la campanita para no perderte nada y comparte para que más gente conozca la verdad. Sígueme en Instagram y Twitter para contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo de Gol de Última Hora. Y recuerda, aquí siempre te contamos lo que no se ve.